Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es que Microsoft y su división de Xbox lo tiene claro en el tema de los exclusivos. Lo que le ocurre a Microsoft con su actual división de consolas Xbox es un tema que ya lo he comentado muchas veces en este canal y que aunque mucha gente me comenta en muchas ocasiones, ¿cómo puede ser que siendo la consola Xbox One una consola muy superior en prestaciones, calidad y potencia, sea la tercera consola en ventas de la actual generación? Como he comentado en varias ocasiones, sobre todo hay que tener en cuenta que sí, la consola Xbox One es, al menos para mi parecer, y yo creo que para el de muchos, la mejor consola de la actualidad, en prestaciones, en rendimiento y por ser una consola que a lo largo de su vida la empresa Microsoft no ha parado de actualizarla e implementarle mejoras que de cara a los usuarios y usuarias han sido de muy buen agrado. Aparte es una consola que no ha dado muchos problemas y que casi todas las actualizaciones se han integrado sin provocar problemas a sus usuarios y usuarias. No podemos decir lo mismo de las demás consolas del mercado, sobre todo de la PlayStation 4, una consola que en cuanto a rendimiento y prestaciones es inferior y que de cara a sus usuarios y usuarias ha estado y sigue dando muchos problemas, problemas sobre todo de calentamiento, que en algunos casos convierten a la consola de Sony en una auténtica tostadora. Pero lo que no se percataron los directivos de Xbox cuando salió la consola Xbox One al mercado, sobre todo por el gran éxito que tuvo la anterior consola, la Xbox 360, y que se pensaban que con ese legado ya esta saldría al mercado y barrería a la competencia, es que las consolas por sí solas no se venden. Las consolas se compran por el producto que hay detrás de ellas, o sea, los videojuegos. Y eso es una lección que tiene bien aprendida PlayStation desde hace muchos años. Así que el gran problema de la consola Xbox One es la falta de juegos, sobre todo de juegos exclusivos, que son los juegos que hacen que un jugador o jugadora se decante por una consola u otra. Así que cuando se cambió la directiva de Xbox y entró en escena Phil Spencer, una de las cosas que vio claras y que empezó a cambiar era el tema del catálogo de videojuegos y de poder incrementar los juegos exclusivos de la consola Xbox One. Pero ese cambio lleva mucho tiempo, porque hay que pensar en cambiar la operativa de sus desarrolladoras, realizar acuerdos con desarrolladoras externas y comprar nuevos estudios de desarrollo para integrarlos en los estudios de Microsoft para que trabajen en exclusiva para la división de Xbox. Así que empezaron con estos cambios, pero vieron que la herida que sufría la consola Xbox One era muy profunda y que este remedio no llegaría a tiempo a curar la herida. Así que se esforzaron en que el último ciclo de vida de la consola Xbox One fuera mejor en cuanto a juegos exclusivos y sobre todo en ampliar el catálogo, y que sirviera para que la nueva generación de consolas de Xbox entrara en el mercado con un nutrido catálogo de juegos exclusivos que hiciera incentivo a los futuros compradores y compradoras para comprarse la nueva consola de Microsoft, o sea, la Xbox Scarlett. A día de hoy podemos decir que los juegos exclusivos de gran calado son posiblemente el problema de la división de Xbox durante la presente generación. Y es que más allá de Halo, Forza y Gears of War, Microsoft se ha quedado lejos de la oferta que ofrecía a los usuarios y usuarias en la pasada generación, marcada por el gran trabajo en lo que a juegos exclusivos tenía la consola Xbox 360 y que le valió para hacer una consola que le puso las cosas muy difíciles a la consola PlayStation 3 de Sony. En una entrevista hace poco a Phil Spencer reflexionó sobre el tema, asegurando que en Microsoft tienen trabajo por hacer y admitiendo que la situación no ha estado a la altura en los últimos años. El jefe de la división de Xbox asegura tener claro lo que los fans desean y afirma que sus estudios Third Party también en este sentido están trabajando en ello. Microsoft se ha reforzado con la adquisición de varios estudios como Compulsion Game, Double Fine, InChile y Obsidian, entre otros. Además de Initiative, un equipo recién creado del que todavía no conocemos el proyecto que tienen entre manos, continúa ampliando su plantilla a base de fichajes procedentes de otras compañías de renombre.
A tenor de las palabras de Phil Spencer, todo indica que Xbox Scarlett llegará el próximo año con la intención de revertir esta situación gracias a los diferentes proyectos que la docena de equipos que conforman Xbox Game Studios tienen en el horno y están preparando. Así que para el bien de la compañía y sobre todo para el disfrute de todos nosotros, espero que de una vez por todas los resultados salgan y se puedan ver en poco tiempo, además de poder contemplar que Xbox ofrece y ofrecerá un gran catálogo de juegos exclusivos que hagan de la consola de Microsoft una opción idónea y verdadera para ser comprada. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordar activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.